Vamos a empezar con el tema 6, formas bilineales. Hasta ahora, en los 5 primeros temas, las aplicaciones que hemos estudiado son las aplicaciones lineales. Ahora vamos con otro tipo de aplicaciones entre espacios vectoriales, que son las llamadas, primero las aplicaciones bilineales y después el caso particular en el que nos centraremos, que es el de las formas bilineales. Vamos primero con la definición de una aplicación bilineal. En esta aparecen 3 espacios vectoriales. Son V1, V2 y W. 3 espacios vectoriales sobre un cuerpo K. Decimos que una aplicación F del producto cartesiano de V1 por V2 en W es una aplicación bilineal si cumple 2 condiciones. La primera, que F a qué elementos se aplica? Pues se aplica a pares formados por un elemento de V1 y un elemento de V2. Pues F del par lambda V1 más mu V1', V2, ¿vale? O sea, aquí estamos aplicando F a un par formado por esto que va a ser un elemento, una combinación lineal de vectores de V1 mayúscula, y este V2 que va a ser un vector del espacio vectorial V2 mayúscula. Vale, pues la condición que tiene que cumplir F, la primera condición que tiene que cumplir F para ser una aplicación bilineal es que F de este par sea lambda por F de V1, V2 más mu por F de V1', V2. Y esto de cumplirse para cualesquiera V1, V1' en V1 mayúscula, V2 en V2 mayúscula y lambda y mu escalares. Esta condición 1 se suele leer como que F es lineal en la primera componente. F tiene 2 componentes, la primera que corresponde al espacio vectorial V1 y la segunda que corresponde al espacio vectorial V2. Pues esta, si os olvidáis de la parte de V2, se ve que es lo mismo que ser lineal en la primera componente. Y la segunda condición que ha de cumplir F para ser bilineal es lo mismo en la segunda componente, que F también ha de ser lineal en la segunda componente. La forma de escribir esto es que F de V1, lambda V2 más mu V2' tiene que ser igual a lambda por F de V1, V2 más mu por F de V1, V2'. Y esto tiene que cumplirse para cualesquiera V1 en V1 mayúscula, V2, V2' en V2 y lambda y mu en K. Es decir, la forma rápida de leer esta definición es que una aplicación del producto cartesiano de 2 espacios V1 por V2 en W es una aplicación bilineal si es lineal en las 2 componentes, en la primera y en la segunda. En segundo, se estudia otro tipo de aplicaciones, que son las formas sesquilineales. No voy a entrar en detalles, pero eso lo que significa es que es lineal en la primera componente y no llega a ser lineal en la segunda, pero es algo parecido. Pero bueno, ya digo, no merece la pena entrar en detalles ahora, simplemente que sepáis que hay otro tipo de aplicaciones similares, pero no iguales a estas, que se estudiarán en segundo. Vale, y lo que vamos a hacer es estudiar un caso particular. Aquí, en la definición de aplicaciones bilineales, nos aparecen 3 espacios vectoriales, V1, V2 y W.
Vamos con un caso particular que va a ser más sencillo de estudiar y ese es el que vamos a tratar. De aplicaciones bilineales, todo lo que vamos a ver es la definición. En adelante, simplemente estudiaremos las aplicaciones que dan nombre al tema, las formas bilineales. Vamos con la definición. ¿Qué es una forma bilineal? Pues bien, una forma bilineal sobre un K-espacio vectorial V es simplemente una aplicación bilineal, f de V por V en K. Es decir, es el caso particular de una aplicación bilineal en el que V1 es igual a V2 y es igual a V, y el W de la definición de aplicación bilineal es el cuerpo K. Recordad que un cuerpo K también es un K espacio vectorial, ¿vale? Va a ser de igual forma que R es un R espacio vectorial, cualquier cuerpo K es un K espacio vectorial. Vale, y para terminar este vídeo voy con una notación que utilizaremos. Denotamos B de V al conjunto de las formas bilineales sobre V. ¿Vale? O sea, el conjunto de las F de V por V, perdón, a ver si escribo lo que quiero escribir, al conjunto de las F de V por V en K, tal es que F es forma bilineal. Bueno, o sea, B de V denota el conjunto de formas bilineales sobre V.